Chunga Grijalva, con demás datos consignados en audiencias anteriores. ¿Podría encender su cámara, doctor, para que termine con su acreditación? Sí, doctor, denme un segundo, está fallando ahorita mi dispositivo, denme un minuto. Voy a salir y entrar nuevamente. Ya, trate de reconectarse, doctor. Gracias. A ver, vamos a acreditar a los investigados que se encuentran detenidos. De la acreditación del señor Mesa Natividad. Señor Mesa Natividad, ¿me escucha? Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Wilmer Mesa Natividad, con DNI 45263582. Señor Mesa, ¿podría alzar la voz? No se le escuchaba. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Wilmer Mesa Natividad, DNI 45263582. Dirección Avenida Asentamiento Laura Calle, Iberico Calle 37. Defensa del señor Rosales Carazas. No, perdón, el señor Rosales Carazas. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Roberto Adolfo Rosales Carazas, con DNI 427-17360. El señor Arango Guaringa. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todos. Mi nombre es César Edilberto Arango Guaringa, con DNI 2545-1916, domiciliado en Girón Cañete, N número 11, urbanización Ramón Castilla, Callao. El señor Luis Antonio Blanco. Señor magistrado, buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Antonio Blanco Cabrera, con DNI número 086-51487. Finalmente, el señor Moscaiza. Señor magistrado, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Rafael Moscaiza Gutiérrez, con DNI 092-57782, domicilio Girón General Vidal 313 Rima. Vamos a seguir. ¿Hay algún investigado que se encuentre en la plataforma para que se acredite? El señor Marcos. Buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal, buenas tardes con todo. Mi nombre es Marco Antonio Rojas Gálvez, con DNI 4325-1479. Señor Zambrano. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Víctor Giancarlo Zambrano Portilla, con DNI 4088-0008. Gracias. Señor Mesa. Señor magistrado, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime Alonso Liza Ríos, con DNI 43477139. Muchas gracias. Muy bien, habiéndose verificado ya la asistencia de todos los sujetos procesales que deben concurrir a esta audiencia de prisión preventiva, se va a tener por instalada esta sesión. Vamos a preguntar a la especialista de audiencia que nos indique si hay algún despacho, algún escrito pendiente de dar cuenta. ¿Puedes informar, Fabiola? Sí, gracias, doctor Salada. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. En el sistema se logra apreciar un escrito ingresado el día 8 de enero del año 2026, número de escrito 1545-2026. Este escrito ha sido enviado por Víctor de la Cruz Flores, defensa técnica del imputado Rafael Moscaiza Gutiérrez, donde la sumilla indica documentales arraigos. Es todo, doctor. Se acaba de correr traslado al representante del Ministerio Público a través de su correo electrónico. ¿En qué momento le has corrido traslado, Fabiola? Permítame indicarle la hora, a las 16:07. Recién las enviado, ¿no? Así es. Ya. Muy bien, señor fiscal, se le ha corrido traslado de un escrito presentado por la defensa. ¿Qué tiempo necesita para que lo pueda leer? 5 minutos, señor juez. Es suficiente. Ya vamos a hacer un breve receso para efectos de que el señor fiscal tome conocimiento del escrito presentado por la defensa del señor Moscaiza Gutiérrez. Un receso, por favor. Grabando, doctor. Ya. Gracias, Fabiola.
Se va a reiniciar esta audiencia, el expediente 7192-2025, cuaderno 1. Muy bien, vamos a ceder la palabra a la defensa del señor Moscaiza, para efectos de que sustente su oposición a la prisión preventiva. Antes que responda, doctor, ¿nos puede indicar qué presupuesto de la prisión preventiva se va a poner? Señor magistrado, va a ser sobre los tres presupuestos. Perdón, ¿no lo escuché? Sobre los tres presupuestos, señor magistrado. Ah, ya. Ya, doctor, si podría alzar la voz, doctor, no le escucho muy bien. Voy a hacerle volumen. Sobre los tres presupuestos. Sí, continúe, doctor. Continúe con el primero. Ok. Señor magistrado, conforme se aprecia el requerimiento de prisión preventiva, solicitamos que se declare infundada el requerimiento solicitado por el Ministerio Público en contra del investigado Rafael Moscaiza Gutiérrez, a quien se le imputa integrar una organización criminal que supuestamente habría sido encabezada por el investigado Ciro Castillo. A su vez, se le imputa también la comisión del delito de colusión agravada bajo la modalidad de organización criminal. Sin embargo, como es apreciarse de los elementos de convicción que adjunta el Ministerio Público, no se advierte corroboración alguna respecto de los delitos imputados, específicamente el rol específico que le imputa a mi patrocinado para los efectos de integrar la organización criminal, y que de la misma forma haya concertado con algún funcionario público para los efectos del delito de colusión agravado. En consecuencia, señor magistrado, solicitamos y rechazamos los graves y fundados elementos de convicción expuestos en contra de mi patrocinado, de lo cual nos referiremos solamente sobre los elementos que, según nuestra parte, se refiere a mi patrocinado. Tenemos en cuenta el elemento de convicción número 9, que hace referencia al acta fiscal de fecha 17 de octubre de 2025, que adjunta la declaración indagatoria de Ricardo Alberto Dávila del Busto. Señor magistrado, al respecto, conforme ya han señalado las defensas anteriores, y yo también ratifico mediante la presente, es totalmente imprecisa esa declaración testimonial, porque el testigo Ricardo Alberto Dávila del Busto, a la fecha se encuentra pendiente de ser aprobada al beneficio premial que se ha cogido de terminación anticipada, el mismo que recién va a ser ventilarse a nivel del juzgado correspondiente. Por lo que esta declaración, señor magistrado, no debe darse por cierto hasta que sea debidamente calificada la terminación anticipada. Asimismo, señor magistrado, preciso que este testigo no señala si mi patrocinado ha concertado con algún funcionario público. Simplemente se limita a señalar que su empresa era direccionada para ganar contrataciones del Estado, sin corroboración alguna, y mucho menos señala si mi patrocinado era parte de alguna organización criminal. De la misma forma, señor magistrado, del elemento de convicción número 16, oficio número 16452-2025, expedido por la SUNAT, ¿ya?, que hace referencia a la variación de actividades económicas. Al respecto, señor magistrado, efectivamente, un proveedor puede cambiar o ampliar su negocio de actividad, la actividad económica ante la SUNAT, para postular a diferentes contratos, señor magistrado. No existe una provisión legal expresa que impida a una empresa diversificarse. Es más, señor magistrado, si fuese irregular conforme lo ha señalado el Ministerio Público, estaría sujeta a una sanción administrativa o una multa, mas no tiene un contenido penal, señor magistrado. De la misma forma, el elemento de convicción número 41, que se refiere a la declaración testimonial de Carmen Aide Blanco Rivera, ¿ya?, respecto a un correo y teléfono celular. Señor magistrado, las empresas particulares pueden asociarse legalmente para participar en cualquier tipo de contrataciones, hasta directas,
Tampoco se encuentra prohibido por ley. Es decir, se deja llevar por el libre mercado que existe en nuestro país. De la misma forma, señor magistrado, si existiera alguna irregularidad entre esas empresas, podrían ser sancionadas a través de un proceso administrativo, mas no de connotación penal. De la misma forma, señor magistrado, los elementos de convicción 114, 115, 116, que hacen referencia al domicilio fiscal de mi patrocinado en su declaración dada el 21 de mayo del 2024. Donde dice que mi patrocinado es acta de constatación domiciliaria del proveedor Rafael Moscaiza Gutiérrez de fecha 24 de septiembre de 2024. De la misma forma, constatación domiciliaria del 19 de noviembre de 2024, en donde dice que se acredita la dirección señalada en su declaración de mi patrocinado, mas no existe negocio ni distintivo alguno. Al respecto, señor magistrado, es de indicar que conforme existen las actas de constatación, queda acreditado el domicilio de mi patrocinado. No es de la misma forma obligatoria que se ponga un signo distintivo del rubro o giro de la empresa que se ha instalado en ese inmueble. Siendo que los domicilios fiscales, señor magistrado, son constatados por la SUNAT para los efectos de su ubicación y sean activos para los efectos de los cobros de los impuestos correspondientes. Es decir, es una existencia comercial, sin exigencia de colocar algún signo distintivo, el mismo que no es obligatorio. De la misma forma, señor magistrado, tenemos el elemento de convicción 138, que hace referencia a la declaración del testigo protegido TPC 2025. La misma declaración es imprecisa. ¿Por qué? Porque no señala nada sobre mi patrocinado. No refiere sobre los verbos rectores del delito de crimen organizado y mucho menos del delito de colusión agravada. En resumen, no dice si mi patrocinado ha concertado con algún funcionario del Gore Callao, el Café Callao, para los efectos de obtener los contratos directos, con lo cual él ha participado. Tenemos también, señor magistrado, el elemento de convicción 139. Respecto a la declaración del aspirante colaborador eficaz 1025, donde simplemente señala, se realizaba el direccionamiento de las contrataciones a favor de los proveedores. De la misma forma que el colaborador eficaz es totalmente vaga, imprecisa, sin corroboración alguna. No precisa si mi patrocinado se ha concertado con algún funcionario para ganar esas contrataciones, esas órdenes de servicio o de bienes. Solo se limita a señalar que mi patrocinado se vio beneficiado por el señor Jimmy Wu, pero sin ninguna corroboración, señor magistrado. Del mismo modo, hacemos referencia al elemento de convicción 185, ¿ya?, que es respecto al acta de ejecución, acta de ejecución de medida judicial de allanamiento realizado el 15 de diciembre de 2025, en donde hace referencia que mi patrocinado no estaría viviendo en el inmueble ubicado en Jirón General Vidal 313 Rímac. Señor magistrado, al respecto, ese es el domicilio que mi patrocinado ha señalado en todas las investigaciones que le están realizando, así como en el presente caso. El día que haya sido sujeto de allanamiento su domicilio, mi patrocinado no se encontraba porque se encontraba laborando ese día en las horas de la noche. No es porque él haya tomado conocimiento previamente de dicha diligencia, lo cual desconocía, señor magistrado, hasta el día que él fue capturado. En consecuencia, señor magistrado, conforme han señalado en esa acta, ¿ya?,
y encontraron en dicho domicilio a su esposa Lucero Azalde Jiménez y también a su cuñada Liliana Azalde Jiménez. Por lo cual, lo referido por el Ministerio Público con respecto al domicilio de mi patrocinado es algo arbitrario, porque es donde él vive y es el domicilio que ha señalado en esta investigación, así como también en las demás investigaciones que se le está llevando a cabo. Asimismo, señor magistrado, en los elementos de convicción imputados a mi patrocinado se aprecia lo siguiente en forma resumida. Ausencia de concertación. El delito de colusión exige un pacto colusorio entre el funcionario y el particular. La Fiscalía no ha acreditado ese tipo de pacto, señor magistrado. Simplemente habla de presunciones. Sin embargo, no existe un elemento de convicción, sea testigo, chat, audio o grabación alguna, que acredite que mi patrocinado haya pactado con algún funcionario del gobierno regional del Callao con el fin doloso para defraudar al Estado. La Fiscalía no ha presentado elementos que acrediten fehacientemente la concertación defraudatoria, es decir, el pacto colusorio. Mi patrocinado ha participado en todas las contrataciones de servicio como empresario, como particular, no teniendo ningún vínculo público con los demás investigados que trabajan en el gobierno regional del Callao. La Fiscalía no ha descrito por qué mi patrocinado es parte integrante de una organización criminal. Él solo ha hecho de realizar una transacción con una entidad pública, no lo convierte al particular en parte de una estructura delictiva, señor magistrado. Asimismo, no hace referencia si es que ha existido alguna sobrevaloración de los contratos cuestionados que se le haya adjudicado a mi patrocinado. Solo señala que hubo un direccionamiento, pero no indica cómo se ha realizado dicho direccionamiento, señor magistrado. Asimismo, por último, el Ministerio Público no ha señalado si mi patrocinado, con las órdenes de servicio y bienes, ha incumplido esos contratos o realmente los ha cumplido. Como es de verse, señor magistrado, en la declaración prestada por mi patrocinado por más de 2 semanas ante la Fiscalía y la Policía, ha declarado al 100% que él ha cumplido con todas esas órdenes de bienes y servicios, señor magistrado. ¿Ya? En consecuencia, señor magistrado, al no haber elementos de convicción que pueda sostener la existencia de la organización criminal y tampoco para colusión agravada, los mismos que no han sido corroborados, solicitamos que se declare infundada en este extremo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, señor fiscal, vamos a ceder el uso a la palabra. Sí, gracias, señor juez. El señor abogado ha indicado que el Ministerio Público no ha presentado testigos, chats, audios que acrediten el pacto colusorio. Eso es cierto, señor juez. Tal como lo refiere el señor abogado, el Ministerio Público no ha presentado ningún acto de investigación que directamente vincule al señor Moscaiza con un pacto colusorio. Y no lo vamos a hacer muy probablemente durante toda la investigación preparatoria que desarrollemos. ¿Por qué? Porque estos delitos no se acreditan por actos de investigación directos o más adelante con prueba directa. Se trabaja sobre la base de prueba indiciaria. Y como lo hemos venido repitiendo a lo largo de toda esta audiencia de prisión preventiva, el insumo que utilizamos para dar cuenta de estos indicios son las irregularidades que estamos dando cuenta en todos estos procesos de contratación en los que han sido beneficiados el señor Blanco y particularmente el señor Moscaiza. Tan solamente con el hecho número 1 sobre las contrataciones realizadas en el GORE, hemos desarrollado 39 irregularidades. De esas 39, 2 podría decirse que no están vinculadas directamente con irregularidades dentro de los expedientes de contratación. Pero eso da cuenta
de que hay una pluralidad de irregularidades, de indicios. Muchos de ellos son muy graves, irregularidades administrativas muy graves. No todas de ellas son irregularidades administrativas y que permiten de manera conjunta llegar a la conclusión de que aquí sí hubo un pacto colusorio mediante el cual se defraudó al Gore y al Café, porque el señor Moscaiza ganó procesos de contratación tanto en el Gore como en el Café. En ese sentido, ya queda respondido que muy probablemente en esta investigación no vamos a aportar medios de investigación o medios de prueba de carácter directo en contra del señor Moscaiza. Siempre van a ser indicios. Ha cuestionado el elemento de convicción número 16, relacionado al oficio de la SUNAT, en donde nos indican todas las variaciones de actividades económicas que realizó el señor Moscaiza. Ha referido el señor abogado de que no hay ninguna norma que prohíba dicha situación, y es así, eso es cierto. No hay ninguna norma que prohíba de que los proveedores del Estado o cualquier persona, incluso que no sea proveedor del Estado, pueda hacer una variación de sus actividades económicas. El tema acá está en el contexto en donde se desarrollan estas variaciones, porque lo que se está imputando no solamente es la variación de las actividades económicas, se está imputando de que se realizaban las variaciones en las actividades económicas de la SUNAT a efectos de hacerlas coincidir con los objetos de las contrataciones de los requerimientos de las áreas usuarias, tanto del Gore como del Café. Es allí en donde cobra sentido la imputación realizada por el Ministerio Público. Es allí en donde cobra un matiz criminal sobre este hecho de la variación de actividades económicas. Ha mencionado también el elemento de convicción número 41 sobre la declaración de la también investigada Carmen Aide Blanco Rivera, en donde ella reconoce el correo electrónico. Y saludo que el señor abogado haya tomado por válida esa afirmación del Ministerio Público, porque no la ha desconocido, ha dicho, eso no tiene nada de malo. Puedan haber asociaciones entre varias personas y podría compartirse ese correo, no hay ningún problema, es lo que le he entendido al señor abogado. Es su posición, pero el Ministerio Público está planteando que lo irregular es de que esta señora Carmen Aide Blanco Rivera es hija de uno de los proveedores con los cuales supuestamente estaba compitiendo en estos procesos de contratación, con el señor Blanco Cabrera. Es allí en donde también se puede advertir el matiz criminal de esta acción, de el simple hecho de consignar un correo electrónico en una consulta RUC vinculada al señor Moscaiza. Ha cuestionado el elemento de convicción 114 y 115 sobre las verificaciones de los domicilios que consignó en sus consultas RUC. Ha referido el señor abogado de que son domicilios fiscales en donde no hay la necesidad de establecer un negocio o mantener una publicidad del negocio. Pero no nos ha indicado entonces en dónde realmente el señor Moscaiza realiza esas actividades económicas con las cuales pudo cumplir con los bienes y servicios para los cuales fue contratado tanto en el Gore como en el Café. Y no lo podrá hacer, ¿por qué? Porque no tiene el señor Moscaiza, por lo menos de lo desarrollado durante la investigación, un lugar en donde haya realizado efectivamente esas actividades económicas. Ha cuestionado el elemento de convicción 138 en relación a la declaración del testigo protegido, indicando que no ha señalado directamente al señor Moscaiza y no habla sobre los verbos rectores de los delitos que son materia de imputación, como la colusión. Y eso
es así, no se le puede exigir a un testigo que hable en términos jurídicos, porque el testigo no es abogado y tampoco tiene el deber de realizar calificaciones sobre los hechos que ha atestiguado. El señor testigo ha sido muy importante en referir en lo siguiente. El señor testigo protegido TP-C. El vínculo que existía desde antes de estos hechos entre el ya famoso asesor FAG, Jimmy Wu, y el gobernador regional, Ciro Castillo. Y nos ha permitido entender por qué, pese a no cumplir con los requisitos exigidos para el cargo, el señor gobernador Ciro Castillo designó en ese cargo de asesor FAG al señor Jimmy Wu, tal como ya consta en un informe de la Contraloría que ha sido acompañado como elemento de convicción. ¿Por qué? Porque era necesario contar con su presencia como persona clave en la estructura de esta organización criminal. ¿Y por qué? ¿Por qué tomarse esos riesgos de nombrar a una persona que incluso no cumple con los requisitos del cargo? Porque ya había una contraprestación que pagar, pues, ¿no? Por el vínculo que tuvieron en la campaña política y los aportes dinerarios que habría hecho este asesor FAG, bueno, antes de ser asesor FAG, a la campaña política del gobernador regional Ciro Castillo. Y este testigo protegido también nos ha permitido entender cuál era la importancia de la señora Hiromi en su calidad de jefa de logística, porque también ella fue designada por el mismo gobernador regional Ciro Castillo. Y la declaración de este testigo protegido nos ha permitido corroborar lo que ya manejábamos con hipótesis, que eran ellos tres los que dirigían en calidad de líderes esta organización y que empezaron a armar su equipo, su grupo de confianza para designar a personas por debajo del nivel de ellos, justamente para materializar todas las acciones de esta organización criminal. El delito fin, las colusiones agravadas, en los procesos de contratación que son materia de investigación. Se entiende así, por ejemplo, cuando dice que colocaron a personas en puestos estratégicos como el coordinador Mesa y como al encargado del almacén, al señor Arango, tal como se explicó en la última sesión, y ha sido corroborada con documentación cómo específicamente la jefa de logística solicitó el traslado de este personal de un área al área de almacén. Entonces, no es necesario que este testigo protegido nos indique directamente al señor Moscaiza o nos hable sobre los verbos rectores de los delitos que son materia de imputación. Eso no se le exige a los testigos. Se le exige a los testigos que nos den cuenta de hechos. Y de hechos que luego nosotros tenemos el deber de corroborar tal como lo venimos haciendo. En igual sentido, ha tratado de desvirtuar las afirmaciones realizadas por el aspirante a colaborador eficaz 01-2025, elemento de convicción 139, indicando nuevamente, ¿no?, que sus declaraciones son imprecisas, que no mencionan al señor Moscaiza, no hablan nada de una concertación. Este aspirante a colaborador eficaz, señor juez, nos ha permitido corroborar, y ahí viene la importancia de este declarante, nos ha permitido corroborar que efectivamente había un Excel que se distribuía entre los especialistas que realizaban estas contrataciones y que este Excel contenía una lista de empresas a las cuales el señor Mesa decía, hazme las indagaciones con estas empresas. Y no solamente eso, sino que también le decía, en este proceso gana tal empresa. Eso es direccionamiento. Y eso lo ejecutaron los especialistas al momento de hacer sus indagaciones de mercado. Y eso también ha sido corroborado, porque no solamente nos hemos quedado con la declaración de este aspirante colaborador eficaz, sino que ha sido corroborado con otras declaraciones de los mismos especialistas y algunos testigos que de manera indirecta y con menor detalle que el aspirante, pero nos han dado cuenta que sí contaban a la mano con un archivo Excel de proveedores. Y no solamente eso, se engarza también con el hecho
de que cuando verificamos las indagaciones de mercado en todos los expedientes de contratación que han sido acompañados como elemento de convicción del requerimiento, vamos a ver que en estas indagaciones siempre están casi las mismas empresas o las mismas personas naturales con negocio. ¿Y qué es lo particular de estos proveedores que han sido considerados en las indagaciones? Todos ellos tienen vínculos directos o indirectos. ¿Con quién? Con el famoso ya asesor Fag Jimmy Woo. Y para precisar, el señor Moscaiza tiene un vínculo directo con este señor asesor Fag Jimmy Woo. Y esto lo hacemos presente con el elemento de convicción número 3, que es el informe de acción de oficio posterior 018-2024-2-CG/OSI/5355-AOP. Señor juez, si nos remitimos a este elemento de convicción, vamos a ver, y si seguimos con la foliación que se acompañó al cuadernillo del requerimiento fiscal, vamos a ver que en este informe nos dan cuenta de varias empresas vinculadas al señor Jimmy Woo. Y una de ellas es la empresa JW Graphic SAC. Incluso hay un recuadro con la imagen número 4 de este informe, en donde se precisa quiénes son los socios fundadores de esta empresa. Vemos con sorpresa que el socio fundador número 1 es el asesor Fag. Claro, en ese entonces no tenía ese cargo, pero el señor Jimmy Alexander Woo Cárdenas. ¿Y quién es el otro socio fundador? El señor Rafael Moscaiza Gutiérrez. En la siguiente página de ese informe, también vemos que el señor Rafael Moscaiza Gutiérrez es socio fundador de la empresa Grupo SIJ Servicios Generales SAC. Pero ¿con quién más es socio fundador? Con el señor Julián Alonso Woo Cárdenas. ¿Quién es esta persona? Hermano del asesor Fag Jimmy Alexander Woo Cárdenas. Estas dos empresas, señor juez, directamente no han sido mencionadas en las indagaciones de mercado porque no formaron parte de las empresas que cotizaron, pero sí podemos ver en los antecedentes y en los elementos de convicción acompañados al requerimiento de los vínculos directos que tenía el señor Moscaiza con el asesor Fag Jimmy Woo. Y allí viene la imputación, porque un indicio para acreditar el pacto colusorio entre interesados y funcionarios son justamente estos vínculos, porque no los deberían tener. En la ley de contrataciones públicas rige una norma que prohíbe el conflicto de intereses. No puede generarse conflicto de intereses aquí, en donde especialistas y coordinador de logística y jefe de logística permiten indagaciones de mercado de un proveedor que tiene vínculos directos con el asesor Fag, con quien vienen coordinándose de manera subrepticia estos procesos de contratación, porque ojo, parte de la imputación también es que el señor asesor Fag Jimmy Woo iba a la oficina de logística con Hiromi para preguntar sobre los expedientes de contratación. Así lo ha declarado uno de los mismos especialistas. Allí radica los indicios que dan cuenta de la intervención dolosa en estos hechos del señor Moscaiza. Más aún, para no dejar la idea en el aire, el señor abogado también ha hecho mención sobre las verificaciones domiciliares o los actas de seguimiento en donde se determinó el domicilio del señor Moscaiza. No voy a hacer mención de eso porque entiendo que eso va a ser objeto de debate al momento de hablar sobre los arraigos. Así es que no me voy a pronunciar sobre ese lado, pero sí me voy a pronunciar sobre las irregularidades que concretamente se han detallado al momento de realizarse o tramitarse los expedientes de contratación. Porque ya he hablado de manera genérica sobre las vinculaciones que tendría el señor Moscaiza con el asesor Fag Jimmy Woo. También tiene otro tipo de relaciones, señor juez.
Por ejemplo, el elemento de convicción número 14, señor juez, que habla de los escritos presentados por el señor Luis Antonio Blanco Cabrera, el señor Rafael Moscaiza Gutiérrez y la señora Graciela Luz Barcalcer Rivas durante esta investigación, antes de que sean comprendidos como investigados. En la primera etapa, el Ministerio Público estaba tratando de esclarecer los hechos y ver quiénes tenían presunta responsabilidad y luego de eso determinar si correspondía o no incorporarlos como investigados. Pero en este entonces, ¿qué tiene de particular estos escritos, señor juez? Estas tres personas tienen el mismo abogado, al señor abogado de la Cruz. Está acompañado como elemento de convicción. Como personas que han competido en las indagaciones de mercado para adjudicarse las órdenes de compra, las órdenes de servicio que buscaban ganar. Pueden tener este tipo de vínculos. Vemos entonces que no solamente había vínculos con el señor asesor Fa Jimmy Wu, sino que también habían vínculos entre los mismos proveedores que supuestamente estaban compitiendo. Pero también vemos que hay vínculos entre el señor Moscaiza con personas que tuvieron vínculo directo o relación funcional directa con los procesos de contratación. ¿Por qué? Porque hemos logrado determinar que el señor Moscaiza utilizaba un vehículo para realizar la entrega de los bienes de las órdenes de compra que iba ganando. ¿Y quién utilizaba ese vehículo? Oh, sorpresa, vemos que también lo utilizaba el señor coordinador Mesa. Vínculos con el asesor FAG, vínculos con el coordinador que derivaba los expedientes a los especialistas, vínculos con los proveedores que supuestamente competía. Entonces, vemos una serie de indicios que apuntan a un solo sentido, a que todo esto estaba concertado. Se estaba realizando en personas que de manera coordinada por los vínculos que tienen, siempre realizaban indagaciones de mercado para manejar el valor de las contrataciones y para direccionar a quién adjudicarle esas contrataciones. Es así como el señor Moscaiza se hizo ganador de varias órdenes de compra y varias órdenes de servicio. Pero, a ver, quiero ir directamente a las irregularidades que son imputadas a su persona, al señor Moscaiza, y a los especialistas. Y para ello voy a tomar como referencia las imputaciones que son compartidas con la señora especialista Oriundo Quilca, porque varias de estas irregularidades fueron cometidas por los demás especialistas. En la irregularidad número 11, señor juez, se ha establecido que los proveedores coordinaban la variación de sus actividades económicas en SUNAT para hacerlas coincidir con los objetos de las contrataciones. En el caso del señor Moscaiza, se ha identificado esta irregularidad en las contrataciones detalladas en la tabla 4. En el fundamento 6.88 del requerimiento fiscal está la tabla 4, en donde se identifican cuáles son las órdenes de compra o las órdenes de servicio, los objetos de contratación y las actividades económicas que fueron modificadas. No tiene nada de malo hacer variaciones en la SUNAT sobre las actividades económicas. Lo malo es cuando de manera concertada y coordinada con los especialistas o los funcionarios del GORE, haces que coincidan estas actividades con los objetos de contratación. Y esto tiene correlato también con la irregularidad número 13, porque no solamente hemos advertido que
se hacía coincidir las actividades económicas con los objetos de contratación, sino que para estas indagaciones de mercado realizadas por los especialistas utilizaban consultas de RUC adulteradas. Ya se ha mencionado que con el oficio 16452-2025 de la SUNAT nos informaron de todas las actividades económicas que el señor Moscaiza registró o modificó. Y cuando hicimos la comparación de estas actividades económicas con las actividades económicas registradas o consignadas en las consultas RUC que se envió a nombre del señor Moscaiza, vemos que no coinciden. Y si no coinciden, por reglas de la lógica, se llega a la conclusión de que esas consultas tenían información falsa. ¿Dónde se detalla esto, señor juez? En la irregularidad número 13, fundamento 6.97, en el segundo cuadro. Permítame dar solamente un ejemplo. En la orden de compra 254 se tenía por objeto de contratación la adquisición de artículos de reconocimiento para el evento de la conmemoración al Día del Padre 2023. La fecha de la consulta es del 10 de junio del 2023, de la consulta RUC. ¿Y qué se registra como actividades económicas en esa consulta RUC del señor Moscaiza? Que, ojo, está en su oferta económica, en su cotización. 3 actividades económicas. La primera, venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. Segundo, fabricación de otros productos elaborados del metal N.C.P. Y tercero, venta al por mayor de otros enseres domésticos. De esas 3, señor juez, la tercera no está registrada ante SUNAT. Ergo, esa actividad fue fraudulentamente insertada esa consulta RUC. ¿Y cómo puede ser posible entonces que se utilicen consultas RUC adulteradas en indagaciones de mercado que al final permiten la adjudicación de un proceso de contratación en favor del señor Moscaiza? La única explicación que hay allí es pacto colusorio. Acuerdo para el direccionamiento de estas contrataciones, hacerse la vista gorda de no observar esta situación y seguir con el proceso de contratación. También se establecieron otras irregularidades. Por ejemplo, en la irregularidad número 16 se habla de cotizaciones que fueron recibidas el mismo día, la misma hora y hasta el mismo minuto. Claro, tal vez en una contratación no podría llamar la atención, pero en el cuadro de la tabla 6, que está en el fundamento 6.107, se da cuenta de varios expedientes en donde concurre esta misma circunstancia. Cotizaciones de proveedores que supuestamente están compitiendo entre sí, envían sus cotizaciones el mismo día, hora y minuto, a veces con diferencia de minutos. ¿Qué explicación se puede dar esto, señor juez? Que una o un grupo de personas era el encargado de enviar simultáneamente estas cotizaciones. Y esto tiene correlato con lo que mencionó el aspirante a colaborador eficaz 1-2025. Porque qué dato importantísimo nos dio este aspirante a colaborador eficaz. Nos permitió identificar una persona que no teníamos mapeado en la investigación, señor juez. Hablo del señor Hugo Edison Mondragón Dávila. Porque hasta entonces teníamos identificado al gobernador regional, al asesor FAG, a la jefa de logística, al coordinador, a los especialistas y a los proveedores que participaron en las indagaciones. Pero ¿qué nos dice este aspirante a colaborador eficaz? En estos hechos también está involucrado el señor Mondragón. ¿Por qué? Porque él hacía las veces indebidamente de asistente del señor Mesa. ¿Y por qué indebida? ¿Por qué indebido? Porque este señor fue contratado como locador para servicios generales.
¿Y qué hacía en logística como asistente del señor Mesa? Ojo, esto no solamente lo ha mencionado el aspirante a colaborador eficaz, hay un testigo protegido 1-2025 que también ha corroborado la presencia del señor Mondragón en la oficina de logística, trabajando al lado del señor Mesa. ¿Y qué hacía este señor Mesa? Trabajaba en una laptop. Y por la información que se maneja, este señor Mondragón fraudulentamente habría enviado parte de las cotizaciones que fueron objeto de las indagaciones. O sea, desde el mismo Gore se enviaban estas cotizaciones para ser consideradas en estas cotizaciones. Y eso corrobora en parte el hecho del por qué se recibían cotizaciones el mismo día, la misma hora y el mismo minuto. ¿Por qué lo realizaba aparentemente este señor Mondragón? Desde una misma máquina, desde el mismo Gore. Entonces, señor juez, todas estas irregularidades que he mencionado de manera concreta, y me remito a las demás irregularidades que están por escrito, pero he tratado de señalar las más resaltantes, esta suma de irregularidades dan cuenta indiciariamente de que el señor Moscaiza no ganó por participar o cotizar de manera libre y transparente en estos procesos de contratación. No, fue favorecido por los especialistas al valorar sus consultas de RUC adulteradas, al recibir cotizaciones de otras empresas vinculadas, siempre la de él y la de sus supuestos otros competidores vinculadas al señor asesor FAC Jimmy Wu. El mismo señor Moscaiza tenía relación directa por ser socio fundador en una empresa con el señor Jimmy Wu. Y toda esta suma de indicios, señor juez, nos permite inferir de forma válida que hay graves y fundados elementos de convicción de que el señor Moscaiza se concertó con los funcionarios para ser beneficiado con los procesos de contratación, y no solamente en el Gore, sino también en el CAFET. He obviado la parte del CAFET, señor juez, porque en este caso, por lo menos para el requerimiento de prisión preventiva, los funcionarios o servidores del CAFET no han sido comprendidos. Pero las mismas irregularidades también se han dado en los procesos de contratación del CAFET. Y eso también le da sentido a la imputación de la organización criminal, porque se ha planteado que esta organización criminal, uno de sus líderes, el asesor FAC Jimmy Wu, tenía como misión buscar proveedores de confianza que participen en estas indagaciones y proveedores de confianza, como el señor Moscaiza, para que sean ganadores de estos procesos de contratación. Entonces, señor juez, el Ministerio Público ha cumplido con dar cuenta de graves y fundados elementos de convicción, no solamente del delito de organización criminal, sino también del delito de colusión agravada, y por eso solicitamos que se tenga por cumplido este presupuesto. ¿La defensa va a indicar algo? Sí, señor magistrado. Señor magistrado, el fiscal ha aceptado en primera instancia que en la OMPE no existe ningún aporte de campaña de parte de Jimmy Wu, y que todo lo que está manifestando el testigo protegido y el aspirante colaborador no tiene corroboración alguna, señor magistrado, lo cual tiene relación con las irregularidades que ha mencionado el Ministerio Público. Asimismo, señor magistrado, salvo el colaborador que aporta elementos de una sola persona, que es Mondragón, quien ni siquiera directamente ha manifestado que conoce que mi patrocinado haya concertado con alguien para los efectos de un delito de colusión agravada, y mucho menos por el simple hecho de participar como proveedor a unos contratos del gobierno regional, lo quieran hacer integrante de una organización criminal. Sin embargo, señor magistrado, el tal Mondragón no aporta nada. Y el testigo protegido, señor magistrado, es un testigo de oídas, tal como lo han manifestado también las defensas anteriores. La Fiscalía no ha traído nada nuevo, ni un solo acto de corroboración, señor magistrado. Y lo único que están haciendo es repetir los mismos fundamentos
que han utilizado para dictar la detención preliminar, que ha sido totalmente injusto para mi patrocinado, señor magistrado, quien participó en todo momento con las diligencias que fue citado por la Fiscalía correspondiente. Asimismo, señor magistrado, los indicios son plurales. Varios no pueden pretender corroborar un testigo protegido con el aspirante colaborador. Ninguno de sus dichos tiene elementos de corroboración, señor magistrado. Entonces, ¿cómo con simples dichos pretende encerrar a mi patrocinado con 3 años por efecto de la prisión preventiva, señor magistrado? En consecuencia, nos reiteramos que se cree infundada en ese extremo, señor magistrado. Gracias. ¿Sobre lo indicado, señor fiscal? No, señor juez, suficiente. Muy bien, entonces pasamos al segundo presupuesto. Tiene el uso de la palabra, doctor. Señor magistrado, con respecto a la prognosis de pena, ¿ya? Traigo el mismo es un abuso del Ministerio Público. No guarda proporcionalidad con los hechos. Se trata de un adelanto de pena, señor magistrado, afectando la presunción de inocencia de mi patrocinado. En este caso existen otros medios idóneos para los efectos de que él no sea privado de su libertad. La prognosis de pena apunta a 23 años, según el que ha señalado el Ministerio Público, ¿ya? Sin embargo, no ha tomado en consideración que mi patrocinado, conforme señalado, ha cumplido con todos los requisitos para postular como proveedor a los contratos directos del Guardia Callao. Actuó bajo su rol de empresario y proveedor. Mi patrocinador no participó como postor realizando actos propios de su rol comercial. Es decir, actuó como comerciante, señor magistrado. No se ha confabulado con ningún funcionario del GORE o el Café Callao para los efectos de obtener un contrato directo. Asimismo, señor magistrado, al no darse la figura de sospecha grave, ¿ya?, en el presente requerimiento de prisión preventiva, creemos que al no proporcionar nuevos elementos de convicción sobre respecto a mi patrocinado, ¿ya?, quien además es considerado cómplice primario o secundario, y considerando los atenuantes del artículo 45A del Código Procesal Penal, del Código Penal, perdón, ¿ya?, y teniendo en consideración lo ya señalado por la defensa técnica del Ciro Castillo, el doctor Abanto, ¿ya?, quien señaló que existe una disposición fiscal de la Fiscalía Superior Penal del Callao, en donde señalan expresamente que en este proceso no existe crimen organizado, señor magistrado. Por lo que manifiesto que la prognosis de pena no abarca los 23 años que el Ministerio Público ha solicitado para los efectos de mi patrocinado. Por lo que, señor magistrado, solicito que se declare infundada también esta parte, señor magistrado. Gracias. Señor fiscal. Sí, gracias, señor juez. Al parecer, el señor abogado sigue dando alegaciones sobre el primer presupuesto, que no hay vinculación, no hay pacto colusorio, pero en este presupuesto se hacen argumentaciones en relación a la determinación de la pena, y sobre ese tipo de argumentaciones no se ha escuchado nada. Así es que el Ministerio Público no tiene nada que rebatir, por lo que sigue vigente la prognosis de 23 años realizada por el señor Moscaiza, por lo que solicitamos que se tenga por cumplido también este presupuesto. Señor abogado, ¿va a intervenir? No, señor magistrado. Continúo con el tercer peligro procesal. El peligro procesal. Señor magistrado, conforme de mi patrocinado no existe peligro procesal, vamos a señalar con respecto al arraigo domiciliario, ¿ya? Se encuentra acreditado el arraigo domiciliario de mi patrocinado, conforme hemos adjuntado de su DNI, ¿ya?,
en donde se verifica que su dirección domiciliaria es en General Vidal, número 313, Distrito del Rímac, Lima, en donde mi patrocinado reside en forma permanente y habitual conjuntamente con su familia, ¿ya? Doctor, disculpe, ¿podría alzar su voz? No le escucho. Voy a hacer volumen. Mi patrocinado reside en General Vidal, número 313, Rímac. Conforme se aprecia en su DNI, que hemos adjuntado como documentos de acreditación de arraigo, ¿eh? En donde además también hemos adjuntado la partida de hemos adjuntado el documento de sus señores, el acta de matrimonio, en donde se verifica que se encuentra casado con la señora Lucero Florencia Salde Jiménez. De la misma forma, señor magistrado, se ha juntado una copia de DNI de su hija Maricielo Yajaira Moscaiza, quien también reside en el mismo domicilio, conjuntamente con su hija de 2 años de edad, ¿ya? Además, hemos adjuntado el DNI de la señora Eulalia Luisa Jiménez Minaya de Azalde, madre de la señora esposa de mi patrocinado, quien también reside en el inmueble, señor magistrado. Conforme a esos documentos, señor magistrado, estamos señalando que el domicilio de mi patrocinado es el que siempre ha señalado, tanto en esta investigación como en otras, en el distrito General Vidal, número 313, Rímac. El mismo que también se cuenta acreditado, señor magistrado, con el acta de vigilancia, observación y seguimiento que han hecho a mi patrocinado. Sobre el arraigo familiar, señor magistrado. En ese extremo, señor magistrado, el Ministerio Público no precisa nada, está en blanco en ese extremo, por lo cual tengo entendido que sí cuenta con arraigo familiar. Asimismo, señor magistrado, respecto al arraigo laboral, ¿ya? Mi patrocinado trabaja como persona natural, independiente, dando servicio técnico y alquiler de teléfonos públicos de Movistar, que fueron adquiridos en primera instancia a través de la empresa Servicotec y posteriormente por su propia persona, demostrando que mi patrocinado tiene una fuente de ingresos lícita. En consecuencia, tiene un trabajo que genera ingresos, ¿ya? Que no es cierto, como el Ministerio Público ha señalado, que no tenga una labor. El hecho que se encuentre investigación en la presente por contrato con el Estado, el cual, conforme han señalado, ya no lo realiza, según los documentos que hemos adjuntado, mi patrocinado tiene arraigo laboral, señor magistrado. Por lo tanto, no existe peligro de fuga al respecto, señor magistrado. Asimismo, de la gravedad de la pena, ¿ya? Vamos a hacer referencia. En este caso también vamos a volver a citar al señor Abanto, quien en primera instancia señaló que en la presente investigación se ha de descartar el delito de crimen organizado, por lo ya expuesto en la disposición de la Fiscalía Superior que obra en actos. Respecto a la gravedad de la pena, ¿ya? No existen, como hemos señalado, no existen graves y fundados elementos de convicción, tal como se ha señalado, por lo cual mi patrocinado no va a poder ser sancionado por el delito de colusión agravada, ¿ya? Por lo tanto, en este sentido, mi patrocinado no tiene la intención de huir y de fugarse, señor magistrado. Respecto a la magnitud del daño causado, señor magistrado, ¿ya? Conforme hemos manifestado, mi patrocinado ha cumplido con todos los servicios de bienes, con los contratos prestados al GORE y al Café Callao. No ha tenido ninguna observación por parte del GORE, del gobierno regional, ¿no? A través del procurador, nadie le ha hecho ninguna observación respecto a sus contratos que él ha cumplido. En este extremo, señor magistrado, no existiría daño causado al Estado. Asimismo, como también ya ha señalado el Ministerio Público, todavía queda pendiente una pericia contable,
Entonces no podemos hablar de un daño causado, que en el delito de colusión agravada tiene que ser un daño palmable, ¿no? Asimismo, señor magistrado, es la ausencia, ¿ya?, a la actitud voluntaria para reparar el daño, como hemos indicado. Para mi patrocinado no ha faltado ninguna norma ilícita ni tampoco administrativa respecto a los servicios y bienes que ha proporcionado el GORE. Es más, conforme reiteramos, no existe una pericia contable que haya indicado algún daño a reparar, es inexistente. Respecto al comportamiento del imputado durante el procedimiento, en otro procedimiento anterior, señor magistrado. Conforme está en el requerimiento de prisión preventiva, mi patrocinado se ha presentado a todas las citaciones cursadas por el Ministerio Público. Ha declarado cuando fue como testigo en la investigación preliminar por el supuesto delito de negociación incompatible, que posteriormente ahora estamos viendo que ha sido imputado por crimen organizado y colusión agravada. Reitero que mi patrocinado siempre se ha presentado, nunca ha rehuido a ninguna citación, ¿ya? En la declaración que le ha brindado ante el Ministerio Público ha durado más de 2 semanas, señor magistrado, conforme lo puede ver en la carpeta que ha juntado el Ministerio Público. Con respecto al DNI, señor magistrado, ¿ya?, en principio, como ha señalado, no existe, no tiene pasaporte para poder viajar al extranjero. Pero señala, por tener DNI y existir convenios con países sudamericanos, podría viajar, señor magistrado. Al respecto, mi patrocinador, a los 60 años que tiene, nunca ha viajado a ningún sitio, señor magistrado. Y mucho menos ahora, ¿ya?, que él se encuentra asistiendo a todas sus declaraciones. Igual lo va a seguir haciendo, señor magistrado. De la pertenencia imputada a una organización criminal. Conforme señalado, señor magistrado, no existe una organización criminal, por lo que es difícil que vuelva a pertenecer a una que es inexistente y que se pueda reintegrar, lo cual no se va a dar en cuenta de mi patrocinado, señor magistrado. En consecuencia, será imposible que coordine con otros miembros de los investigados para efectos de ocultar pruebas o coaccionar testigos. Gracias, señor magistrado. Vamos a poner el traslado a la fiscalía. Señor fiscal, ¿algo va a indicar? Sí, señor juez. El Ministerio Público ha planteado que para el caso del señor Moscaiza no tiene arraigo domiciliario y no tiene arraigo laboral. Sobre el familiar no lo hemos planteado, así que no podemos fundamentar tampoco nada al respecto. Sobre el arraigo domiciliario, señor juez. El señor Moscaiza, en sus distintas declaraciones, ha indicado que vivía en el inmueble ubicado en el Jirón General Vidal 313, en el RIMAC. Incluso, cuando personal de inteligencia fue a realizar las verificaciones del caso, en algún momento lo llegó a ver en ese inmueble. Pero, por casualidad, al momento de ejecutar la medida de allanamiento y la detención preliminar sobre su persona, el señor Moscaiza no se encontraba. Y nunca supimos su paradero. Y es más, de manera interna, esto se ha manejado, pero ahora lo hago público, señor juez, hemos tenido que cambiar al equipo de inteligencia. Porque a la fecha no nos dieron cuenta de cómo se perdió de la vista varios objetivos de estas medidas, entre ellos el señor Moscaiza. Y con el nuevo equipo de inteligencia, por acciones de inteligencia, de búsqueda de la Policía Nacional del Perú, es que logramos ubicar el verdadero paradero del señor Moscaiza. El día 19 recibimos información de que el señor Moscaiza se encontraba en otro inmueble, en el inmueble Los Rubíes, Manzana B, lote 30, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Y cuando el personal policial y fiscal fue, no se les permitió el acceso. Tuvimos que pedir otra orden de allanamiento y otra orden de allanamiento con la cual se tuvo que ingresar a la fuerza de ese inmueble. Y es así como el día 20
porque desde el día 19 hasta el día 20, personal policial estaba custodiando a las afueras de ese predio para que el señor Moscaiza no vuelva a desaparecer, porque para el allanamiento del día 15 de diciembre desapareció, señor juez. Esas circunstancias vienen siendo objeto de valoración e investigación por parte del Ministerio Público, pero para que no vuelva a ocurrir esa situación, ya se le hizo una vigilia a las afueras del predio desde el 19 hasta el día 20, cuando logramos obtener la nueva orden de allanamiento y con lo cual recién pudimos ejecutar la orden de detención preliminar del señor Moscaiza. ¿Qué evidencia esto, señor juez? El señor Moscaiza nos dio un inmueble en el que supuestamente estaba viviendo, pero no era así, porque no se le encontró al momento de buscársele para ejecutar las medidas limitativas de derechos. Y es más, el señor abogado hace un momento dijo que el señor Moscaiza no sabía nada de estas órdenes hasta el momento de su detención, el día 20, o bueno, será hasta el día 19, cuando le tocamos la puerta en ese predio de San Juan de Miraflores. O sea, para posición de la defensa, el señor Moscaiza no sabía nada de que nosotros lo estábamos buscando, de que la policía y la fiscalía estaban buscándolo para ejecutar su detención preliminar. ¿Y cómo así entonces no regresó a su inmueble ubicado en el RIMAC? Si supuestamente era su verdadero domicilio real. Esto es evidencia clara de que el señor Moscaiza incurre en peligro de fuga porque ocultó su verdadero domicilio, ubicado en San Juan de Miraflores, lugar en donde finalmente se ocultó y fue capturado, encontrado y capturado. Sobre el arraigo laboral, señor juez. Ha indicado el señor abogado que tiene actividades laborales, ha presentado alguna documentación, pero ¿qué grado de credibilidad puede tener esa documentación, señor juez? Si en este caso se está planteando que todas las actividades económicas realizadas por el señor Moscaiza venían siendo modificadas y adulteradas subrepticiamente, que todas las consultas RU que daban cuenta de sus actividades económicas venían siendo adulteradas para hacerse fraudulentamente de contratos públicos en el GORE y en el CAFET. Es por eso que el Ministerio Público no le da credibilidad a esa documentación y es por eso que se dice que el señor Moscaiza no tiene un arraigo laboral. Es más, para el proceso penal, lo notorio no es objeto de prueba, lo notorio es lo público, y en un reportaje público, porque fue emitido a nivel nacional, sus mismos familiares indicaron de que el señor no tenía oficio ni beneficio, por decirlo menos, en otros términos, para no replicar los términos utilizados por sus propios familiares. Entonces, todo esto da cuenta, señor juez, que el señor Moscaiza no tiene un arraigo laboral. Sobre la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, el señor abogado ha hecho alusión a que el delito de organización criminal no se configuraría, estaría mal subsumido por el Ministerio Público y ha hecho alusión a una disposición emitida por una Fiscalía Superior. Es cierto, este despacho fiscal, señor juez, en un primer momento durante la investigación preliminar, consideró que por competencia material no le correspondía seguir conociendo este caso y lo derivó en competencia a la Fiscalía de Crimen Organizado. Pero la Fiscalía de Crimen Organizado tuvo un criterio distinto y al final, cuando lo elevó en consulta a su superior, dijeron que no, que el competente para ver este caso éramos nosotros. Esa disposición, que entiendo ya ha sido alcanzada por una de las defensas de los imputados a su judicatura, cuando es revisada se puede advertir que las premisas jurídicas sobre las cuales parte no hablan de un pronunciamiento de fondo sobre la calificación o subsunción de los hechos en el delito de organización criminal. Solo hacen un análisis formal sobre la competencia material. ¿Y cuál es su premisa jurídica? Su premisa mayor. Fiscalía de Crimen Organizado es competente para casos de crimen organizado en delitos violentos. Esa es su premisa mayor. Y como este caso trata de una organización criminal que tenía por objeto cometer colusiones agravadas, que por per se no son violentos, lo devolvió. Entonces, sigue en pie la calificación jurídica
que ha realizado el Ministerio Público, tanto para el delito de organización criminal como para el delito de colusión agravada. Y es más, esto ya se debatió en el primer presupuesto de graves y fundados elementos de convicción. Entonces, tiene total legitimidad cuando se valora que aquí hay una pena grave combinada, porque la prognosis para el señor Moscaiza es de 23 años, lo cual es motivo y razón suficiente para esperar que el señor Moscaiza, tal como ya lo intentó en un principio, si se le da la libertad, vuelva a pasar a la clandestinidad y vuelva a tener que hacerse todo el despliegue policial para lograr encontrar su verdadero paradero. Y tal como ya lo han hecho otros imputados en este caso, porque principalmente los líderes de esta presunta organización criminal están no habidos, están con paradero desconocido. Justamente porque la pena que se espera para este caso es muy grave. Sobre la magnitud del daño causado, señor juez, el señor Moscaiza está siendo imputado en calidad de autor por integrar, en calidad de asociado, esta presunta organización, los socios del Gore Callao. Y esta organización criminal no solamente lo ha beneficiado a él, sino también al señor Blanco Cabrera. Y no solamente en el Gore, sino también en el Café. Por eso, en su conjunto, esta organización criminal ha causado un grave daño a la administración pública. Porque con su accionar ha logrado direccionar contrataciones por casi 1,5 millones de soles, señor juez, que en su conjunto dan cuenta de un grave daño causado. Criterio que también debe ser valorado para determinar el peligro de fuga sobre el señor Moscaiza. El señor Moscaiza, durante sus declaraciones o en todas las diligencias, no ha mostrado una actitud voluntaria para reparar ese daño causado. Por lo tanto, también se debe tener en cuenta lo prescrito por la ley procesal penal, porque esta actitud voluntaria es un criterio también para determinar el peligro de fuga de los imputados. Y además, antes de que se me vaya la idea, señor juez, el señor abogado ha cuestionado que el daño causado no ha sido determinado porque hay una pericia pendiente. Ojo, la jurisprudencia también ha indicado que para casos de colusiones agravadas no necesariamente es imprescindible la pericia contable forense para acreditar este elemento típico, el de la defraudación. Porque cuando los hechos son muy evidentes y con razonamientos lógicos, se puede suplir esta pericia y dar cuenta del perjuicio. La determinación exacta ya será un tema de reparación civil, pero con toda la suma de indicios que se viene recabando en este caso, señor juez, es evidente que hay una defraudación patrimonial. La pericia solamente va a cuantificar el monto, nada más. Pero la exigencia típica de la defraudación está acreditada con graves y fundados elementos de convicción, y que van a ser apuntalados con mayor precisión y en un grado científico con la pericia que está pendiente de realizarse en la investigación preparatoria. Sobre el comportamiento del imputado durante el procedimiento, se ha mencionado, señor juez, que si bien es cierto el señor Moscaiza no cuenta con pasaporte, eso no es un requisito sine qua non para que una persona pueda salir del país. Más aún, adoptar medidas fraudulentas o subrepticias para evadir la acción de la justicia, como ya lo ha hecho el señor Moscaiza, porque, como repito, ha sido necesaria la intervención de un nuevo equipo de inteligencia policial para lograr con su paradero y lograr su captura. Si no, en estos momentos el señor Moscaiza todavía estaría en la clandestinidad. Es ese comportamiento el que ha mostrado en este caso, lo cual nos permite inferir que también concurre esta circunstancia. Un comportamiento del señor Moscaiza tendiente a la fuga, tendiente a mantener un paradero desconocido. Sobre su pertenencia a una organización criminal, señor juez. No solamente se está indicando que hay peligro de fuga porque pertenece a una organización criminal. Se está indicando que hay peligro de fuga sobre el señor Moscaiza porque los principales miembros de esta organización criminal, los líderes, el señor Ciro Castillo, el señor Jimmy Wu y la señora Hiromi Zúñiga, se encuentran prófugos, demostrando así
que tienen medios económicos para mantenerse en esa situación. Y no solamente eso, otros miembros de la organización están en el extranjero. Me refiero a la señora Carmen Blanco Rivera, al señor Jorge Quirós y Erika Macalupú, quienes están en Estados Unidos. La señora Carmen está en España. Y estando ellos fuera del país y siendo miembros de esta presunta organización criminal, pueden dar el material logístico necesario para extraer al señor Moscaiza fuera de la jurisdicción peruana. Y no solamente a él, sino a otros miembros de la organización. Y ojo, señor juez, el señor Moscaiza está vinculado directamente con el asesor Jimmy Wu. Ya hemos indicado que incluso hasta son socios fundadores de una empresa. Y el señor Jimmy Wu está en la clandestinidad. Y el señor Jimmy Wu tiene relaciones parentales con el señor Jorge Quirós y Erika Macalupú, personas que están en el extranjero y que indirectamente también estarían vinculados con el señor Moscaiza. Por eso se dice que estos miembros de la organización ya han demostrado la capacidad de mantenerse fuera de los alcances de la jurisdicción peruana y en la clandestinidad, y también pueden hacer lo mismo con su coimputado, el señor Moscaiza. Por todos esos fundamentos, señor juez, estamos dando cuenta de las circunstancias que acreditan el peligro de fuga en relación al señor Moscaiza y solicitamos que se tenga por cumplido este peligro en el requerimiento de prisión preventiva. Esto. Señor magistrado. La defensa del investigado. Señor magistrado, hay que tener presente lo que el Tribunal Constitucional ha señalado en su expediente 02534-2019 PHC y /TC, Fundamento Jurídico 11, que señala, no autoriza la valoración del peligro de fuga en función al comportamiento de otros imputados o investigados, señor magistrado. En el presente caso estamos hablando del señor Moscaiza. No estamos hablando del señor Jimmy, del señor Ciro Castillo, Hiromi, el otro investigador. No estamos hablando de ellos, señor magistrado. Estamos hablando de Rafael Moscaiza. Rafael Moscaiza en todo momento, es más, como lo vuelvo a repetir, en este caso ha mostrado colaboración con el Ministerio Público a prestar su declaración testimonial, más de 2 semanas. ¿Ya? Es más, señor magistrado, en el domicilio donde él fue detenido, ¿ya? Ese domicilio ha sido declarado al Ministerio Público, señor magistrado. No es que él se haya ido a esconder. El señor Moscaiza, señor magistrado, ¿ya? Ha declarado que vive y domicilia con su familia en el RIMAC. Pero el inmueble que señala en San Juan de Miraflores es inmueble que pertenece a su madre, donde viven sus hermanos familiares directos de él. O sea, por el hecho de que tenga una investigación, se encuentra limitado de visitar a los familiares, por X motivo, señor magistrado, ¿eso lo van a tomar como un intento de fuga, de esconderse? No, señor magistrado. Y ese domicilio está declarado, el Ministerio Público lo tiene. Lo ha declarado también en otra investigación. Le han hecho una constatación domiciliaria, señor magistrado, en San Juan de Miraflores. Entonces, es imposible decir que él se quiere esconder o quiere hacer la fuga, señor magistrado. Nada más, señor magistrado, gracias. Sobre el último, señor fiscal. Sí, señor juez. El señor abogado no ha podido dar explicación del por qué, si el domicilio estaba en el RIMAC, el señor Moscaiza, luego del 15 de diciembre, nunca volvió a ese inmueble. Porque, como lo refirió en su primera intervención, el señor Moscaiza aparentemente no tenía conocimiento de esta orden judicial. Y nunca volvió a ese inmueble, porque si no hubiese sido capturado. Y reitero, si lo hemos encontrado en el domicilio de San Juan, y ojo, no solamente teníamos en el radar ese inmueble, teníamos otros más. Pero si lo hemos ubicado ahí es porque tuvimos la información de que el señor Moscaiza había cometido el error de llegar a ese inmueble. Y cuando tuvimos esa información, el personal policial y fiscal inmediatamente se constituyó el lugar para custodiar ese inmueble, porque el señor Moscaiza no quiso salir y entregarse a la justicia. Y tuvimos que recurrir a una orden de allanamiento para ingresar por la fuerza al inmueble y tenerlo ahora en calidad de detenido al señor Moscaiza. Mayor evidencia del peligro de fuga sobre el señor Moscaiza, creo que no podría haber. Lo ha demostrado con su comportamiento. Es todo.
¿Algún otro presupuesto, señor abogado? Sobre el peligro de obstaculización, señor magistrado. Ya. A ver. Vamos a hacer un receso, doctor, de unos 5 minutos, ¿ya? Por favor, un receso. Ya, señor magistrado. Fabiola, ¿podemos realizar la audiencia? Grabando, doctor. Ya, bien, se va a dar inicio a la audiencia, el expediente 7192-2025, cuaderno 1. Muy bien, estábamos cediendo la palabra al abogado del señor Moscaiza, quien iba a sustentar la oposición al peligro de obstaculizaciones. Señor abogado, tiene usted el uso de la palabra. Señor magistrado, nuestra parte indica que no existe peligro de obstaculización por parte de mi patrocinado, señor Moscaiza. Esta medida de prisión preventiva es totalmente abusiva, señor magistrado. El Ministerio Público no ha señalado en qué momento o en qué actos mi patrocinado ha obstaculizado la investigación del presente proceso. Señor magistrado, respecto al punto 1, que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, ¿ya? Al respecto, señor magistrado, mi patrocinado no es considerado portador de elementos de prueba. ¿Qué elementos va a destruir o modificar si el Ministerio Público ya tiene todos los elementos recabados? Conforme mi patrocinado lo ha señalado en su declaración testimonial a través de investigación preliminar. Es más, señor magistrado, se trata de un particular. Es un extraneus. No es un funcionario ni servidor público que pueda tener acceso al GORE. No, señor magistrado. En consecuencia, este punto de destruir o modificar no se da en la conducta de mi patrocinado, señor magistrado. Al contrario, él ha accedido a declarar ante el Ministerio Público, colaborando con el Ministerio Público, señor magistrado. Respecto al punto de si va a influir para que otros coimputados, testigos o peritos informen falsamente, tampoco se presente en este caso, señor magistrado, el cual se encuentra acreditado con las actas de seguimiento conforme ha señalado el Ministerio Público, ¿ya? Que mi patrocinado ha sido objeto, tanto él como su familia. Con esas actas de seguimiento se acredita que mi patrocinado no tiene contacto alguno con los investigados en el presente caso. No tiene el ánimo de influir en los testigos, porque no se le ha visto con nadie. Y mucho menos intimidar a algún testigo de la fiscalía. Este punto tampoco se presenta, señor magistrado. Yendo al tercer punto, en donde se señala que inducirá a otros a realizar tales comportamientos, tampoco se presenta en el siguiente caso, señor magistrado, en razón que mi patrocinado no tiene acceso, ¿ya?, a los investigados, a los testigos que el Ministerio Público tiene para los efectos de hacer de forma directa o indirecta, ¿no? Obstaculizar la actividad probatoria. Señor magistrado, esta cápita no puede estar basada en presunciones, tiene que ser objetiva, conforme lo señala el acuerdo plenario 1 de 2019 en el fundamento 41. Estos actos de inducir a otros comportamientos deben ser constatados mediante datos objetivos y no mediante meras conjeturas. En consecuencia, señor magistrado, en el comportamiento de mi patrocinado no se aprecia ánimos ni voluntad de obstaculizar el presente proceso de investigación. Por lo cual, señor magistrado, no puede ser sujeto a una prisión preventiva tan gravosa, cuando mi patrocinado siempre ha cumplido en colaborar con la presente investigación. Gracias, señor magistrado. Señor fiscal. Sí, doctor. Solo un momento, por favor.
Ya. Señor juez, en este caso se ha planteado obstaculización probatoria contra el señor Moscaiza debido a que hemos advertido una circunstancia irregular, una circunstancia que nos permite nuevamente establecer que el señor Moscaiza tiene vínculos con los especialistas que hicieron las indagaciones de mercado en donde fue directamente beneficiado. ¿Por qué decimos esto? Porque durante la investigación, señor juez, el señor Moscaiza presentó un escrito fechado el 13 de diciembre del 2024, que ha sido acompañado como elemento de convicción número 43 en el requerimiento, según el cuadernillo remitido, obra folios 683 y siguiente. Allí, señor juez, el señor Moscaiza presenta la documentación relacionada a estos procesos de contratación. ¿Y qué es lo particular de este correo, o de este escrito? Que nos adjunta impresiones de correos electrónicos, en efecto, dan cuenta de los trámites de los procesos de contratación en los que está involucrado, pero ¿qué se ve en el antecedente de estos correos impresos? Que fueron impresos en el 2024, en febrero del 2024, y desde el mismo correo de indagación mercadogore05@gmail.com, desde el correo indagación mercadogore31@gmail.com. ¿Y esto qué nos dice, señor juez? Que en el 2024 estos especialistas le proporcionaban información sobre estas contrataciones. ¿Para qué? Para que hagan sus descargos en la investigación en la que estaba en curso. En términos sencillos, funcionarios o servidores del Gore Callao le remitían documentación desde los mismos correos del Gore para que pueda realizar sus descargos. ¿Qué significa esto? El señor Moscaiza tenía acceso a esa documentación del Gore. Claro, es particular, pero vemos que sus influencias le servían y le bastaban para acceder a esta documentación. En cualquier momento necesitaba una documentación, se la pasaban por correo electrónico y ha sido corroborado con este escrito que el mismo señor Moscaiza ha presentado. Y no es cierto cuando el señor abogado dice que el Ministerio Público ya tiene toda la documentación. El Ministerio Público ha dado cuenta, a lo largo de toda esta audiencia, señor juez, que los expedientes de contratación que recabamos están incompletos. Y no porque solamente el Ministerio Público lo diga, los mismos especialistas al momento de declarar han dicho, no está este documento, está incompleto, falta esto. Y eso fue uno de los motivos por el cual el Ministerio Público allanó el Gore, para recabar esa documentación faltante y para tratar de recomponer estos expedientes de contratación. Está pendiente de revisarse toda esa documentación, señor juez, es voluminosa, pero desde ya le decimos que no ha sido posible encontrar sobre todos los expedientes de contratación. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener al final de la investigación preparatoria expedientes de contratación incompletos, evidencias ocultadas o destruidas. Diferente ha sido el caso del señor Blanco Cabrera, ¿no? En donde se ha acreditado que ellos se dieron el trabajo hasta de adulterar documentos. Con el señor Moscaiza no podemos decir eso, nosotros somos objetivos. Pero sí damos cuenta de que tiene vínculos con funcionarios y servidores del Gore Callao que le han facilitado documentación, que a la fecha no hemos podido encontrar en su calidad de originales, incluso con los allanamientos. Es por eso que se está imputando la obstaculización probatoria. Y es más, el señor abogado ha dicho, el señor Moscaiza no tiene influencias para poder acceder a la documentación, no tiene relación con los funcionarios, los servidores, es un extraneus. Eso tampoco es del todo cierto, porque ya hemos dicho que el señor Moscaiza tiene vínculos directos con el asesor FAS Jimmy Wu. Estamos dando cuenta con este escrito que tenía coordinaciones directas con los especialistas que le facilitaban la información vía correo electrónico. Y es más,
tiene vínculos también, no solamente con el asesor Jimmy Wu, sino también con el coordinador Mesa y con los proveedores Macolupú Reyes y Quiroz Ruiz. ¿Por qué? Porque estos dos últimos proveedores son propietarios del vehículo BTV-398. Y este vehículo ha sido utilizado por el señor Mesa conforme se ha acreditado con las acciones de seguimiento de inteligencia del coordinador, utilizando el vehículo de estos proveedores. Y el señor Moscaiza, específicamente, para la orden de compra 1-2023, conforme consta en ese expediente de contratación, obra de documentación en donde ha utilizado este vehículo para cumplir con esa orden de compra. O sea, el mismo vehículo ha sido utilizado por el coordinador, por los proveedores con los que competí y por el mismo señor Moscaiza. No se puede decir entonces que el señor Moscaiza no tenga vínculos con los servidores o funcionarios públicos que tienen acceso a la documentación y que ha quedado demostrado le facilitaban esa información. Ha quedado acreditado con los correos que ha sido juntado por el mismo señor Moscaiza. Sin dejar de lado también que el señor Moscaiza ha compartido abogado con el señor Blanco Cabrera y con la señora Graciela, que curiosamente también eran proveedores con los cuales supuestamente competía. O sea, eran rivales en los expedientes de contratación, pero tenían el mismo abogado en esta investigación. Toda esa suma de indicios, señor juez, dan cuenta de que acá se están realizando acciones coordinadas para acceder y manipular los documentos de los expedientes de contratación. Tal es así que esos expedientes están incompletos. En ese sentido, señor juez, reiteramos, el señor Moscaiza incurre en el peligro de obstaculización y solicitamos que se tenga por cumplido también el presupuesto de este requerimiento en ese extremo. Señor abogado, ¿quiere agregar algo? Señor magistrado, con respecto a... Quiero recurrir a la declaración del aspirante a colaborador eficaz. En la pregunta 15 que le hacen al señor, le preguntan, ¿tiene conocimiento si algún funcionario del gobierno regional del Callao u otra persona entregó en el año 2024 al señor Rafael Moscaiza Gutiérrez información impresa sobre sus contrataciones con el gobierno de Callao? Dijo que no sé, pero del SGD del gobierno de Callao, si se tiene usuario y clave general que se asigna a secretarias, jefes y coordinadores, se puede descargar toda la información de las contrataciones realizadas. Incluso desde cualquier computadora con internet. No necesariamente alguna que esté dentro del gobierno regional del Callao. ¿Cómo, señor magistrado, el Ministerio Público puede imputar que mi patrocinado ha concertado con alguien internamente para efectos de conseguir cualquier documento, ¿no? Con lo contrariamente señala el colaborador eficaz? Señor magistrado, con respecto a la defensa que señala el Ministerio Público, que está acogiendo la defensa del señor Blanco, ¿ya? Señor magistrado, en principio yo iba a llevar la defensa del señor Blanco y el señor Moscaiza. El hecho que uno lleva la defensa a ambos no es un elemento de convicción, lo tanto, estamos regresando a la primera prognosis, a la primera etapa, ¿ya? Para los efectos de ver de que existe algún acuerdo entre ellos, ¿ya?, de obstaculizar el presente proceso, señor magistrado. Conforme usted podrá verificar en el presente proceso, yo no he ejecutado ninguna defensa ni asesoría respecto del señor Blanco. Ahí podrá apreciar mi renuncia respecto a darle la asesoría correspondiente. Un abogado, conforme al artículo 80 del Código Procesal Penal, uno puede defender a múltiples investigados, si es que no existe contradicción en la defensa, señor magistrado.
Nada más, señor magistrado. Gracias. Bueno, con esto concluiríamos el tema de la obstaculización. ¿A otro presupuesto va a oponerse, señor abogado? A ver, antes de ceder la palabra, señor abogado, señor fiscal. Sí, doctor, sobre lo último referido por el señor abogado, cuando se refiere al testigo, al aspirante a colaborador eficaz, que no tuvo conocimiento de la emisión de esos correos, eso tiene una explicación, señor juez, y es porque los correos que hice mención, indagación de mercado GORE 31 e indagación de mercado GORE 05, según lo que hemos determinado en la investigación, le pertenecen a la señora Nancy Oriundo y al señor Zambrano. Eso, entonces, hace concluir de que este aspirante de colaborador eficaz, en principio, no sería alguna de estas dos personas. Y es por eso que no podría dar cuenta si se le facilitó o no se le facilitó esta documentación vía correo electrónico. Pero eso no desmerece el hecho de que la señora Nancy Oriundo y el señor Zambrano, indebidamente, fraudulentamente, le hayan proporcionado esta información vía correo electrónico al señor Moscaiza. Y aún así haya sido alguna otra persona que tenga acceso a las claves o accesos de estos correos electrónicos, igual, se infiere que ha sido una persona del mismo GORE, lo cual no desmerece los indicios que hemos replicado para este peligro. Es todo. Muy bien, con eso habremos concluido. Señor abogado, le vuelvo a preguntar si existe otro presupuesto que se va a oponer. Sí, señor magistrado, el tema de la proporcionalidad. A ver. Señor magistrado, la prisión preventiva es la medida más gravosa y de carácter excepcional. En el presente caso, señor magistrado, se advierte que los fines del proceso se pueden asegurar con medidas menos restrictivas, como imposición de una caución económica, en el caso de salir del país, un impedimento de salida, ¿ya? Son elementos idóneos para neutralizar cualquier riesgo mínimo de fuga. Pero en el presente caso, señor magistrado, hemos demostrado que mi patrocinado no tiene ningún elemento de poder fugarse del país. Es más, señor magistrado, ¿ya? Como vuelvo a decir, es totalmente desproporcional, ¿ya? Los fines del proceso están asegurados, mi patrocinado no va a obstaculizar nada. En consecuencia, él podría, no es idónea, porque no es la más apta. Existen otras medidas, señor patrocinado, porque además se estaría afectando la presunción de inocencia un derecho fundamental del investigado, en este caso mi patrocinado. Consecuentemente, respecto a la medida de la duración de la pena, señor magistrado, lo último, los 3 años que solicita el Ministerio Público lo consideramos arbitraria y excesiva, señor magistrado. ¿Cuáles son los actos de investigación pendientes para mi patrocinado? ¿Ya? Conforme se podrá verificar, señor magistrado, de la formalización de la investigación, ¿ya? Las diligencias pendientes que señalan para que mi patrocinado esté preso, para que se cumplan esas diligencias, ¿sabes cuáles son, señor magistrado? Deslacrados. Deslacraron un sobre Manila. Eso es lo que señala el Ministerio Público, señor magistrado. Para ese tipo de diligencias, respecto al señor Rafael Moscaiza, lo tienen que mandar preso 3 años. Lo cual es arbitrario e injusto, señor magistrado. Por estas consideraciones expuestas, solicitamos que se declare infundada el requerimiento de prisión preventiva. Muchas gracias, señor magistrado. Defensa, Ministerio Público. Sí, señor juez. El Ministerio Público considera que es proporcional la medida de la prisión preventiva requerida porque cumple con el criterio de idoneidad, el subprincipio de idoneidad, es una medida eficaz para anular el peligro de fuga sobre el cual ya se ha sustentado en contra del señor Moscaiza. Estando con prisión preventiva ya no va a poder pasar a la clandestinidad. Y además también va a mitigar en gran medida el riesgo de peligro de obstaculización, que también ya hemos fundamentado. Sobre la necesidad, señor juez,
Acá se debe analizar si hay otra medida que pueda o no cumplir con los mismos fines de manera menos gravosa. Estando latente el peligro de fuga, una comparecencia con restricciones nos puede mitigar ese peligro. Más aún, la obstaculización probatoria, ¿lo puede mitigar? La comparecencia con restricciones, no. Al igual que el impedimento de salida. La única forma que el Ministerio Público ve posible de mitigar, de desvanecer este peligro, tanto de fuga como de obstaculización, es con la prisión preventiva. Y sobre el principio de proporcionalidad, señor juez, como ya se ha dicho, el Estado tiene el deber de proteger a la sociedad, y una forma de protegerla es aplicando la ley penal, porque con ella se protegen bienes jurídicos imprescindibles para vivir en sociedad. ¿Cómo se aplica la ley penal? Mediante un proceso en donde se tiene que actuar pruebas, y para tener pruebas se tienen que recolectar actos de investigación. ¿Cómo podemos cumplir con esa finalidad del proceso que tiene también un grado de interés constitucional? Si es que el señor Moscaiza, haciendo uso de su libertad, viene incurriendo en actos de peligro de fuga y de obstaculización. El derecho a libertad es garantizado, sí. Debe ser respetado, sí. Pero cuando se incurren en estos peligros que afectan otros intereses de grado constitucional, como los fines del proceso, justifican la aplicación de esta prisión preventiva. Es por eso que la medida requerida es proporcional. Solicitamos también que se tenga en cuenta esto para la valoración de su pronunciamiento final. En cuanto a la medida de la prisión preventiva, señor juez, es verdad, el señor abogado ha indicado que una de las diligencias es el deslacrado de documentación. Y es que, como lo hemos venido diciendo desde un principio, de todos los expedientes de contratación, todos están incompletos. A todos les falta documentación. Y sobre algunos de ellos incluso hasta se ha determinado científicamente que tiene documentación falsificada, con pericia. Y sobre otros, por regla de la lógica, ya se ha determinado que también hay documentación adulterada. ¿Qué se ha hecho con los allanamientos? Recabar toda esa documentación en aras de tratar de recomponer esos expedientes de contratación. Eso ha generado los sobres lacrados, señor juez, que tienen que ser objeto de diligencias de deslacrado para verificar si se ha logrado recabar toda esa documentación pendiente y tratar de recomponer esos expedientes de contratación. Pero no solamente eso, ya se ha determinado órdenes adulteradas, fraudulentas, una de ellas con pericia. De todos los demás expedientes de contratación, también se tiene que hacer el mismo procedimiento. Tenemos 25 imputados, sobre los 25 se tienen que recabar muestras de firmas para tratar de comparar y verificar si alguno de ellos es quien habría la firma de estos proveedores. Y también se tiene pendiente la realización de una pericia contable forense para cuantificar, no para determinar, porque el daño causado ya está determinado, para cuantificar el monto exacto de la defraudación patrimonial causada al Estado por todas las contrataciones que se ha generado en mérito de estos direccionamientos indebidos causados por el accionar de esta organización criminal, los socios del Gore Callao. Además, no debe olvidarse, señor juez, que ya tenemos graves y fundados elementos de convicción que para estas contrataciones se habría utilizado un archivo Excel con una lista de proveedores. Y ese archivo Excel estaría en dispositivos USB o en las computadoras de los especialistas. Esto por versión de algunos especialistas y del aspirante a colaborador eficaz. Por lo tanto, ya que en el allanamiento se han incautado varios dispositivos USB, celulares, computadoras, laptops, tienen que realizarse las diligencias técnicas necesarias para tratar de ubicar materialmente la existencia de ese archivo, de ese famoso archivo Excel. Entonces, vemos que los actos de investigación que se encuentran pendientes son muchos. Y sobre estos cabe la posibilidad incluso de que generen otros más. Por lo que el Ministerio Público no solamente solicita 36 meses porque el Código Procesal lo permita, sino porque la misma característica de esta investigación lo exige. Además,
se debe tener en cuenta no solamente el plazo de la investigación preparatoria, sino también el eventual plazo de la etapa intermedia y el eventual plazo del juicio oral, para poder tener hasta ese momento la presencia de los señores imputados para que, de darse el caso, se les pueda aplicar la ley penal conforme a la actividad probatoria realizada en ese juicio. Por todos estos fundamentos, señor juez, habiéndose ya acreditado los 3 presupuestos de la prisión preventiva, habiéndose ya también sustentado la proporcionalidad de la medida y justificado la duración del plazo de la medida, solicitamos que se declare fundada la prisión preventiva solicitada contra el señor Moscaiza. Es todo. Señor magistrado, un minuto, por favor. Sí, tenemos la palabra, señor abogado. Señor magistrado, el Ministerio Público no ha señalado otras diligencias pendientes donde se necesita la presencia in situ de mi patrocinado. ¿Cuál es la diligencia que necesita su presencia obligatoria para poder determinar el fin de la teoría del caso fiscal? Muy al margen que se respete su derecho, ¿cuál es la diligencia que necesitan para que concurra en forma personal, para lo cual tiene que estar privado su libertad? Conforme ha señalado, señor magistrado, las diligencias respecto a mi patrocinado son deslacrados tesores manilas, pericia contable. Entonces, señor magistrado, no se ha advertido del peligro de fuga, tiene arraigo, tampoco existen elementos para indicar que podría entorpecer o quebrar la voluntad de los testigos. En consecuencia, señor magistrado, nos reiteramos nuestra solicitud que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva en contra de Rafael Moscaiza Gutiérrez, señor magistrado. Gracias. Ya, bien. Ya se le escuchó, doctor. Con eso habremos concluido ya su presupuesto de prisión preventiva. Se va a pedir la palabra al señor Moscaiza, si va a agregar algo a lo que ha manifestado su abogado. Le vamos a ceder como máximo 5 minutos. Tiene usted la palabra. Enciende. Gracias. Señor magistrado, buenas tardes. Quiero acotar algo más aparte de lo que me ha defendido el abogado. Lo del allanamiento, yo no tenía conocimiento, señor juez. Yo estuve trabajando cuidando a un tío de 96 años y estoy trabajando desde el mes de abril del 25. Yo laboro 3 días ahí, 3 días cuidando al tío de edad, que es solo, de un familiar, y yo trabajo 3 días y trabajo de viernes a lunes, de 8 a 8. Yo no tenía conocimiento, señor fiscal, señor juez. Lo otro es que he trabajado hasta el día miércoles cuidando al tío. Y de ahí he salido a ver a mis ¿cómo se llama? Yo también trabajo con teléfonos públicos. Es un trabajo independiente. Y el día del allanamiento, bueno, ese día estuve saliendo viendo a mis clientes porque a raíz de todos estos hechos, yo he dejado votados muchos clientes con lo que yo veo, ¿no? Sobre mi trabajo, los teléfonos públicos. Y el día de allanamiento que fue en el RIMAC, ahí habrán contratado que hay como 40 teléfonos en el cuarto donde yo vivo con mi esposa, porque el fiscal dice que yo puedo estar mintiendo y no es cierto, porque ahí están los teléfonos públicos. El día del allanamiento lo han podido ver. Lo otro es de que, ¿cómo se llama? Yo no estoy con peligro de fuga, señor juez. Yo, aparte de que yo he sufrido un preinfarto, me estoy haciendo ver acá en el seguro del RIMAC, cerca de la casa donde yo vivo. Y en estos días ¿cómo se llama? Del fines de noviembre a diciembre, en el seguro salía un requerimiento para yo verme acá en el seguro de la Almenara, que era creo que el 22 o el 23. Y el día 20 que allanaron la casa de mi madre, que es en San Juan de Miraflores, sí, es cierto, yo estuve viendo a mis clientes y me quedé ahí. Y de ahí no salí porque he tenido un montón de llamadas, señor juez. Sé que, ¿cómo se llama? Con el allanamiento venía lo que es el seguimiento del celular. Sé que de repente me han estado siguiendo y sé que ahí me he quedado a esperar que lleguen con el documento del allanamiento y salir, ¿no? Pero de frente entraron a romper la puerta nomás. Si un día antes me habían encontrado ahí, pero yo no he salido, he esperado que vengan con el documento porque el fiscal, quien fue, dijo que iba a venir en unas cuantas horas. Lo he esperado hasta las 3 de la mañana. Eso sí, el viernes de la noche, y el sábado ya fue el allanamiento que me encontré en San Juan. Y lo otro, doctor, señor juez, que lo que yo quiero es que mi esposa sufre de diabetes. Yo soy el sustento ahí en el hogar. Mi suegra, que
¿cómo se llama? Tiene más de 40 años, un mal, que es un cáncer, y yo estoy ahí en la casa sustentando todo esto, ¿no? Ayudando a mi suegra de paso. ¿Cómo puedo ir yo, señor, si al contrario tengo que verme yo por mi problema del corazón? Que supuestamente pues era en los meses de diciembre, pero por todo esto que ha pasado ya no pude ver. Tengo también un problema de reuma, que tenía cita, acuérdense que lo de cita del seguro no es de un día para otro, pasan los meses, las citas, y todo eso salió para el mes de diciembre. Pero como yo también en reumatología tenía que ver, me dejé pendiente todo eso. Lo otro es, señor, pues, que tenga pendiente todo esto, que vea esto, como le digo, que tome todo esto que todo esto en cuenta, lo tome, porque yo en ningún momento he pensado fugar, señor, pues, al contrario, estoy presto a, ¿cómo se llama?, a declarar o presentarme todas las declaraciones que falten. Y esperar que todo se aclare, señor, pues, y en su dictamen de usted, pues, no, para poder yo, quisiera también, como le digo, mi libertad para proseguir con mis labores de trabajo que he dejado todo botado a raíz de esto, y seguir viéndome mi... Se ha congelado la imagen, creo, ¿no? Sí, señor temas de juez. salud del corazón, pues. Y eso es todo, señor juez. Ya se le escuchó, señor Rafael Moscaiza Gutiérrez. Señor juez, lo último, perdóneme un segundito más con respecto a mis contrataciones. Todas las realicé, todo se arregla, señor juez, todas mis prestaciones al gobierno regional. Todos los he seguido en regla, como le digo, nada, y sigo presto a, ¿cómo se llama?, las declaraciones que vengan para que todo esto se aclarezca, señor juez. Muchas gracias. Bien, se va a tomar en consideración lo que corresponda al momento de resolver. Como ustedes podrán apreciar, ya estamos casi terminando esta audiencia de prisión preventiva. Solamente falta la realización de la defensa de Carmen Aide Blanco Rivera. Esa exposición lo vamos a hacer el día de mañana. Se va a suspender en este estado la audiencia. Mañana se va a llevar a cabo la última audiencia, penúltima audiencia, donde escucharemos a la defensa de Blanco Rivera. La audiencia va a continuar de colegio el día de mañana, 9 de enero del 2026, a horas 4 de la tarde. Las partes están notificadas en este acto, no se le va a volver a notificar. Se le recuerda que estas audiencias de prisión preventiva son inaplazables, son la asistencia es obligatoria, no dejen de concurrir. Sobre lo indicado, señor fiscal, abogados de la defensa. Conforme, señor juez. Mañana conforme, señor magistrado, muchas gracias. Conforme, doctor. Conforme, doctor. Ya, gracias. Todos están notificados. Se va a enviar los oficios del custodio correspondientes. Siendo las 6:20 de la tarde, eso sería todo. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, permiso. Sí, señor fiscal. Colegas, permiso. Sí, saludos con todos. Buenas tardes.